Pues sí, ¿no? Empezamos ya. Son y 17, hemos dado un par de minutos, supongo que la gente irá llegando. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenos días. Y en primer lugar, presentarme, para los que no me conozcáis, pues yo soy Vicente Climent y soy adjunto del Servicio de Cardiología de este hospital. Y el título de la presentación que voy a hacer pues es Investigación sobre actividad física y movilización temprana en la insuficiencia cardíaca. Y voy a presentar el proyecto HFMOB. No obstante, antes de presentar este proyecto, sí que me gustaría hacer pues, una breve semblanza de lo que es nuestro grupo de investigación. Yo soy el coordinador del Grupo 3, que es el Grupo de Investigación en Patología Cardiovascular. Como veis, somos 38 investigadores, somos miembros del Servicio de Cardiología y adjuntos de Cardiología, adjuntos de Cirugía Cardíaca. También hay un adjunto del Servicio de Radiología, experta en resonancia cardíaca. Tenemos residentes de cardiología que están integrados, personal de enfermería y otros personales donde están pues, bueno, las coordinadoras de ensayos clínicos y un estadístico que está adscrito también a nuestro grupo. Como veis ahora en estos tiempos que está tan de moda lo de la paridad por género, pues bueno, somos un grupo bastante homogéneo donde prácticamente el 50% son hombres y el 50% son mujeres dentro del grupo de investigación. Tradicionalmente hemos sido un grupo que se ha centrado en los ensayos clínicos patrocinados por la industria farmacéutica. En los 2 últimos años, en 2020-2021, pues estamos llevando 39 ensayos clínicos donde el investigador principal de estos ensayos clínicos es un miembro de nuestro grupo. Además de estos ensayos en los que somos investigador principal, pues colaboramos con una gran cantidad de ensayos clínicos dentro de con otros grupos de investigación, pues realizando ecocardiografías, electros o asesoramiento clínico, etcétera, etcétera. No obstante, pues en los últimos años, y un poco coincidiendo con el desarrollo de Isaviar, pues bueno, hemos empezado a desarrollar una mayor proporción de ensayos propios, de estudios de investigación propios, tanto que nos ha permitido acceder a distintas becas de convocatorias competitivas. En este momento estamos participando en 24 estudios dotados con un presupuesto obtenido a partir de una beca, como digo, de concursos competitivos. Y además, pues bueno, llevamos también 26 estudios propios de memoria económica cero. Y digo memoria económica cero, me refiero a que son estudios de pequeño grupo, o a veces no tan pequeño, porque son también estudios multicéntricos, pero liderados por algún miembro del grupo de investigación y que no cuentan con el apoyo económico ni de la industria farmacéutica ni de una beca competitiva. Estas son las diferentes líneas de investigación. Como veis, somos muchos miembros en el grupo, por tanto, hay muchas líneas de investigación. Aquí están las principales líneas de investigación o propias o dotadas con becas competitivas. No hablo de los ensayos clínicos. No obstante, yo me voy a centrar un poco en presentaros las líneas de investigación que llevamos en la unidad en la que yo me encuentro, que es la unidad de cardiopatías familiares e insuficiencia cardíaca. Y como podéis imaginar, pues tenemos líneas de investigación con cardiopatías familiares y otras líneas en insuficiencia cardíaca. Haciendo una pequeña introducción de lo que son las cardiopatías familiares, pues son un grupo de enfermedades cardiovasculares muy heterogéneo, donde incluimos las miocardiopatías, las canalopatías, las enfermedades, síndromes aórticos, y que todos ellos tienen unas características comunes. Todos ellos son enfermedades raras, de muy baja prevalencia, tienen una base genética y, por tanto, suelen tener una presentación familiar. Además, muchas veces se asocian a muerte súbita, que puede ser la primera manifestación de esta enfermedad. El hecho de que se trate de enfermedades raras, de baja prevalencia, hace que sea muy difícil hacer investigación en este tipo de patologías y por eso es necesario crear redes colaborativas que permitan incrementar el número de pacientes incluidos. De esta manera, pues hace 4 o 5 años nos integramos dentro de 2 redes europeas, que son el Genoscopic Group y el Grupo para la Iniciativa Europea para el Estudio de las Cardiopatías, de las Miocardiopatías. Como veis, es un grupo muy numeroso. Aquí se muestran los principales centros del Genoscopic Group. Son 27 centros europeos, la mayor parte son españoles, porque la iniciativa surgió aquí en España, pero bueno, hay centros repartidos por toda Europa, incluso en Israel.
Esta colaboración con estos grupos nos ha permitido pues, llevar a cabo investigación en patologías que son muy poco prevalentes y describir la historia natural y los eventos clínicos en determinadas patologías. Esto nos ha permitido publicar algunos artículos, como voy a presentar ahora, en revistas de alto impacto, en revistas del primer cuartil. Como veis en el artículo de arriba, pues describimos un poco la evolución clínica y los eventos en una miocardiopatía dilatada asociada a mutaciones en el gen de la distrofina. Es muy poco prevalente. Para que os hagáis una idea, pues 26 centros que participamos incluyeron solamente 223 pacientes. O sea que se necesita, lo que comento, la unión de distintos grupos para poder aportar un número significativo de pacientes. En el siguiente artículo pues, describimos un poco el efecto deletéreo que tienen un tipo de mutaciones concretas, las mutaciones en el gen de la filamina C, el tipo de truncamientos en esta mutación, en este gen, se asocia a un peor pronóstico en cuanto a desarrollo de arritmias ventriculares o progresión hacia insuficiencia cardíaca. También hemos descrito y publicado en el JACC pues, la historia natural de una mutación en el gen PRKG2, que también se asocia, es una glucogenosis que se asocia a una miocardiopatía dilatada y de nuevo, pues bueno, destacar que hemos incluido solamente la serie incluye 90 pacientes, aunando el esfuerzo de 27 centros. También hay estudios más numerosos, es verdad, pues por ejemplo en este, también publicado en el JACC, que hablamos del efecto de las distintas variantes genéticas, como distintas mutaciones tienen un efecto completamente distinto en pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico. Esto es algo más frecuente y sí que es verdad que nos ha permitido incluir muchos más pacientes, incluyeron hasta 1000 pacientes. Aún así, pues bueno, no son estudios especialmente numerosos. Este núcleo o este grupo de investigación pues bueno, ha permitido llevar a cabo proyectos más locales. Pues hace unos años también nos integramos dentro de la red de estudio de la lamina, es una red española, se llama Red Lamina, que también es una mutación que está asociada a miocardiopatía dilatada y disfunción severa y bueno, pues también ha dado lugar a un artículo describiendo cómo evoluciona y cuál es la historia natural de esta mutación. Esta serie, con 140 pacientes, es la única serie española, es la más numerosa a nivel europeo y es una de las más importantes a nivel mundial, ¿no? O sea, para daros un poco, insistir un poco en el carácter tan poco prevalente o tan raro de estas enfermedades. Todo lo que he presentado hasta ahora era investigación en miocardiopatía dilatada. También hemos hecho algo de investigación en miocardiopatía hipertrófica, como este trabajo en el que bueno, pues describimos cómo las mutaciones en un gen, el TRIM63, que inicialmente se pensaba que no estaba asociado a cardiopatías hipertrófica, pues se vio que la presencia en heterocigosis compuesta de una mutación en este gen se asociaba a una miocardiopatía hipertrófica de carácter recesivo y que además era una cardiopatía con un mal pronóstico. Hasta aquí un poco lo que es el desarrollo más descriptivo. O sea, lo que hemos presentado son distintos artículos, distintos trabajos donde evaluamos la evolución o la historia natural de determinadas patologías. Destacar eso, el carácter de grupo, de tener que asociarse en redes para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Ahora voy a presentar dos estudios que también estamos en marcha. Son estudios algo más ilusionantes porque es algo más actual. Es el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de las enfermedades raras o poco prevalentes. Llevamos en marcha dos proyectos. Uno es el proyecto OGMIOS, que es el desarrollo de un sistema inteligente para el apoyo de la toma de decisiones clínicas en la medicina de precisión. El objetivo de este proyecto es crear un algoritmo de inteligencia artificial que permita, por un lado, llevar a cabo una secuenciación, un protocolo de secuenciación avanzada genética que nos permita llevar a cabo un diagnóstico en las miocardiopatías de origen familiar, un algoritmo que lleve a cabo una interpretación automática de estos resultados
y luego unos algoritmos que permitan analizar distintas bases de datos a nivel mundial para extraer información y determinar si la mutación o la variante que hemos identificado es patogénica o no. Este estudio es un estudio local, de ámbito local, de la Comunidad Valenciana. Como veis, pues bueno, participa 5 entidades de la comunidad, el INCLIVA, el Hospital de la Fe. Estamos nosotros, Isabial, donde la doctora Amaya García y yo somos los investigadores principales. Bionos, que es una empresa privada que es la que va a llevar a cabo el estudio genético, y la Universidad Politécnica de Valencia, que es la coordinadora y que es los que van a desarrollar el algoritmo de inteligencia artificial. ¿Vale? Este estudio pues, cuenta con una beca económica del Carlos III. Tenemos otro proyecto un poco en la misma línea, que este sí que es de ámbito más amplio, es nacional, donde lo que se está intentando es desarrollar, bueno, más que desarrollar, validar un protocolo o un algoritmo de inteligencia artificial que apoye el manejo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. El objetivo es desarrollar este algoritmo y entrenarlo para que médicos no expertos en el manejo de la cardiopatía hipertrófica puedan utilizarlo para tomar decisiones tanto en el manejo, en hablar del pronóstico, en el asesoramiento a los pacientes, etcétera, etcétera. En este proyecto colaboramos con 7 centros, somos 6 centros y nosotros, 6 centros nacionales, y la tarea nuestra lo que se hace es entrenar al algoritmo, para lo cual lo que es aportar casos clínicos y enseñar a estos algoritmos, este algoritmo que ha sido diseñado por una empresa, Dilemma Solutions, entrenarlo y decirle la actitud o lo que él está respondiendo, si es correcto o no es correcto. Luego lleva una fase de validación externa donde se probará con médicos no expertos en el manejo de la miocardiopatía hipertrófica. También tenemos otros estudios de menor envergadura dentro de la unidad, que también han sido dotados con becas, algunas de la convocatoria intramural de Isabial y otras pues una beca competitiva de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Y lo que pretenden estos trabajos pues, es la utilización de nuevas técnicas en ecocardiografía aplicadas a distintas cardiopatías, como puede ser las miocardiopatías, la acromegalia, en el cual pues, tenemos un proyecto muy bonito colaborando con el grupo 20 de Isabial, liderado por el doctor Picó, o en pacientes a los cuales se les tiene que implantar un cable, o sea, un marcapasos sin cable. Bueno, pues en todos estos grupos, de una manera u otra, lo que vamos a intentar es utilizar nuevo software ecocardiográfico que nos permita valorar distintos aspectos. Estos son proyectos en evolución. Un poco hasta aquí era hablar del bloque, de todo lo que estamos haciendo, de lo que hemos desarrollado y de lo que tenemos en proyecto dentro de las cardiopatías familiares. Y ahora, bueno, pues voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo dentro de la insuficiencia cardíaca, que es un poco el núcleo de lo que quería hablar en la reunión. Como saben, la insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones, una de las patologías más frecuentes y es la 4ª causa de mortalidad en España. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2018. Es la 5ª causa en global, pero cuando lo analizamos por géneros es la 4ª causa. En el caso de los varones está por encima de la demencia y en el caso de las mujeres pues por encima del cáncer de bronquio y pulmón. O sea que prácticamente pues, es la 4ª causa de mortalidad. Y no solamente es causa de mortalidad, sino que también de ingresos hospitalarios. Y a pesar de las grandes mejoras en los tratamientos, en la asistencia a los pacientes, en la implantación de dispositivos, etcétera, etcétera, el número de ingresos hospitalarios sigue creciendo. Ha ido creciendo en todas estas últimas décadas y en la actualidad pues, sigue creciendo. Y este aumento de los ingresos hospitalarios conlleva una alta morbilidad. Sabemos que cuando el paciente se descompensa e ingresa, el 25% de ellos van a reingresar en el mes siguiente a ese primer ingreso. Incluso en ese mes el 10% van a fallecer. Y esto bueno, pues conlleva un gasto económico sanitario muy importante, tanto durante el ingreso como posteriormente en el manejo de este tipo de pacientes.
Sabemos además que cuando un paciente ingresa por una descompensación, por insuficiencia cardíaca, se produce una reducción de su capacidad, una disminución de su capacidad funcional, en su capacidad de actividad física, tanto por un deterioro del sistema cardiovascular, lógicamente, del sistema cardíaco, pero como también un deterioro del sistema y de la reserva pulmonar. Y sabemos, por distintos trabajos, que la actividad física o el ejercicio físico conlleva una serie de beneficios sobre distintos órganos y sistemas dentro del organismo. Es capaz de reducir los distintos factores de riesgo que presentan estos pacientes y es capaz de mejorar la capacidad de ejercicio. Se ha demostrado que reduce las tasas de rehospitalización en los pacientes y, por tanto, en global, lo que mejora es la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto es así y así lo recogen las distintas guías de manejo del paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Las últimas guías publicadas hace unos meses, pues bueno, se recomienda que todo paciente con insuficiencia cardíaca, y hablamos de todo paciente, debe llevar a cabo un ejercicio físico, una actividad física, para mejorar la calidad de vida y reducir la rehospitalización. Y esto se recomienda con un nivel de recomendación tipo 1, nivel de evidencia A. También recomiendan que en grupos especiales de pacientes con una alta comorbilidad, pacientes frágiles o pacientes de alto riesgo, se debe llevar a cabo una actividad física supervisada dentro de un programa de rehabilitación cardíaca. Esto es un nivel de recomendación de tipo 2A con nivel de evidencia C. Pero en cualquier caso, lo que sí que recomiendan las guías siempre es en todo paciente con insuficiencia cardíaca llevar a cabo o recomendar que desarrollen una actividad física o que lleven a cabo un ejercicio físico. Y eso es una tarea que tenemos que hacer los médicos cuando atendemos a los pacientes, recomendarles este tipo de actividad. Sabiendo esto, sin embargo, cuando vemos a ver cómo se está haciendo la rehabilitación cardíaca, vemos que son muy poquitos los pacientes que entran dentro de los programas de rehabilitación cardíaca. Estos son datos del registro Eureka, que es un registro español, en el que vemos que de todos los pacientes que están en programas de rehabilitación cardíaca, solo el 6% tienen insuficiencia cardíaca. La gran mayoría de los pacientes, más del 85%, son pacientes con cardiopatía isquémica de base en cualquiera de sus formas. Esto es lógico porque los programas de rehabilitación cardíaca surgieron inicialmente al amparo o alrededor del paciente con cardiopatía isquémica y luego han ido agregando nuevos grupos de patologías. Pero no solamente este es el problema, sino que también tenemos un problema importante de falta de recursos. Son muchos los pacientes que se deberían incluir dentro de los programas de rehabilitación cardíaca, pero son muy poquitos los que pueden acceder a ellos. Primero porque no hay personal, no hay recursos económicos, no hay medios, no hay instalaciones apropiadas que nos permitan el asistir a estos pacientes y además esto genera retrasos en la inclusión de los pacientes en los programas de rehabilitación cardíaca que oscilan entre 1 y 3 meses, incluso en algunos centros nos vamos hasta los 6 meses. Esto es un poco lo que nos llevó a intentar desarrollar un proyecto de investigación centrado en este tipo de pacientes, donde el objetivo era llevar a cabo una movilización temprana en el paciente que acababa de ingresar por una descompensación de insuficiencia cardíaca. Es un proyecto, como ahora voy a explicar, bastante amplio, con varios pilares. Y destacar que es un proyecto que estamos desarrollando en colaboración con el Grupo 36 de aquí de Isabial, el Grupo de Nutrición y Actividad Física para la Salud. El proyecto GEFMOB surge con esa idea, con la idea de desarrollar un prototipo que nos permita el llevar la actividad física iniciar la actividad física en los primeros estadios del ingreso hospitalario, en la habitación del propio paciente. Se está desarrollando en colaboración con AIJU, con el Instituto Tecnológico del Juguete, y ha sido dotado inicialmente con una beca de Isabial. Fue una beca muy modesta que lo que nos permitió
fue iniciar el proyecto, hacer un estudio de campo para ver cuál era la situación de nuestros pacientes, cuáles eran las carencias, cuáles eran las barreras para poder acceder a los sistemas de rehabilitación cardíaca. Y con ese estudio de campo se diseñó cómo era la idea de que queríamos hacer del desarrollo de este prototipo. Posteriormente, pues, se ha conseguido una beca de la Agencia Valenciana de Innovación que nos ha permitido desarrollar el protocolo, desarrollar el prototipo. Ya tenemos el prototipo físico y en este momento, pues bueno, hemos conseguido una beca del Instituto Carlos III dentro de la modalidad de desarrollo de aplicación tecnológica en ciencias de la salud, que lo que nos va a permitir es aplicar y probar este prototipo en un escenario real con pacientes con insuficiencia cardíaca. El por qué, perdón, sí, cómo surge esta idea, pues es porque en los últimos tiempos hemos visto, hay una cantidad de artículos que en la línea de la utilización de distintos productos comerciales, el exergaming, que son, pues, bueno, productos en la aplicación, por ejemplo, de la consola Wii, aplicada a pacientes frágiles, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con demencia, con Alzheimer, con Parkinson, etcétera, ¿no? Cómo mejoran o cómo pueden ayudar a mejorar la actividad física en este tipo de pacientes. Esto parece lógico, que si el paciente va a hacer una actividad física jugando, pues tenga una mayor motivación, tenga una mayor implicación en su propio autocuidado y esto pues repercuta en una mejora de la salud. Sin embargo, pues bueno, resultados como este metaanálisis que está ahora, bueno, pues, presentado para revisión, vemos que en los distintos ítems, tanto salud mental, calidad de vida o test de los 6 minutos, la utilización de estos gamings, de estas aplicaciones, tienen una mejora, o sea, se asocian a una mejora en calidad de vida en test de los 6 minutos, aunque no es estadísticamente significativa. Hay una tendencia a que mejora, pero no es significativa. Ese metaanálisis estaba hecho en pacientes con cardiopatía isquémica, otros tipos de cardiopatías. En insuficiencia cardíaca tenemos resultados de este estudio multicéntrico y son similares los resultados. Hay una tendencia a una mejora en los distintos parámetros evaluados en aquellos pacientes que utilizaban la aplicación o la consola, pero no es estadísticamente significativa. ¿Por qué puede ser esto? Pues planteamos que es posiblemente porque se inician siempre estos programas de manera tardía, ya cuando el paciente está estable, cuando el paciente se ha optimizado tratamiento, etcétera, etcétera, en las consultas de los cardiólogos. Por ello surgió la idea de intentar llevar estas aplicaciones a la cama del paciente cuando estaba ingresado. De esa manera pues, surgió un poco el proyecto HeartMob. El proyecto lo que consta fundamentalmente es de un pedalier para que el paciente pueda estar pedaleando, pero la novedad y la originalidad del proyecto es que asocia unas gafas de realidad virtual, de tal manera que al mismo tiempo que el paciente está pedaleando y haciendo ejercicio, pues aparece un emoticono, un emoji de estos que hemos llamado Cori, que le va a ir diciendo al paciente una serie de mensajes, tanto en cuanto a estimularle para que realice la actividad física, regula la velocidad, la intensidad, etcétera, etcétera, y le va dando una serie de consejos sobre vida saludable y sobre distintos mitos o desmitificando distintos conceptos que pueda tener el paciente sobre la nutrición, sobre los beneficios o los perjuicios de determinados alimentos, para lo cual pues, bueno, se ha contado con la colaboración del doctor Roche, profesor Roche, que ha elaborado pues, bueno, todas estas recomendaciones de tipo dietético. Este sistema cuenta con unos sensores biométricos que van a recoger distinta información. Estamos en todo momento monitorizando la tensión arterial del paciente, la saturación de oxígeno, lleva una banda para ver una tira de electrocardiograma, etcétera, ¿no? Toda esta información posteriormente se vuelca a una base de datos y nos permitirá conocer la evolución de los pacientes en cuanto a cómo van evolucionando, progresando o mejorando comparados con ellos mismos y comparados con otros pacientes que también estén incluidos dentro del programa.
Esto, bueno, son las distintas ayudas económicas que hemos recibido para el desarrollo del proyecto, que ya lo he comentado anteriormente. Y como os he dicho, el proyecto, esto fue un poco el germen, el núcleo y el inicio de la relación con los compañeros de Ciencias del Deporte y Nutrición, y gracias a eso, bueno, pues han ido surgiendo otra serie de proyectos satélites alrededor que vienen a enriquecer el desarrollo del proyecto GEFMOV. Bueno, también un primer proyecto se está desarrollando, se está haciendo una evaluación de cuál es el nivel de actividad física que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca e intentando relacionarlo con las variables sociodemográficas de nuestros pacientes, un poco conocer la fotografía de los pacientes que estamos atendiendo, cómo son y qué características tienen. Se está desarrollando un programa nutricional para apoyo a los programas de rehabilitación cardíaca. Pues aquí de nuevo el profesor Roche pues ha desarrollado una serie de manuales pequeños de tipo libreta que lleven los pacientes donde bueno, pues se les explica pues distintos valores calóricos, nutricionales, contenido en sodio, etcétera, etcétera, de los distintos alimentos que pueda él manejar en su día a día. Y esto se está intentando volcar en una aplicación, en una app, para que el paciente pueda, desde su ordenador, desde su móvil, etcétera, poder acceder a toda esta información. Y luego, bueno, pues se está intentando desarrollar, como ahora veremos, llevar a cabo un proyecto de un programa de rehabilitación domiciliaria llevado a casa del paciente. ¿Por qué? Pues porque sabemos que cuando el paciente se va de alta del hospital y va a su casa, pues no tiene las herramientas necesarias para poder seguir llevando a cabo esa actividad física que hemos pretendido que empiece en el propio hospital. De tal manera que lo que intentamos es, de alguna manera, hacer accesible que este prototipo pueda ser accesible para el paciente para continuar su actividad física en el domicilio, por lo menos hasta que se incluya dentro de un programa de rehabilitación cardíaca estructurado, como el que podemos llevar aquí a cabo en el hospital. Pero habrá pacientes que, como he dicho antes, no van a poder acceder a este programa de rehabilitación cardíaca o tardan en poder acceder, y la idea es que durante ese periodo el paciente pueda seguir llevando a cabo esta actividad física. Para que esta actividad física se pueda llevar a cabo de una manera segura en el domicilio del paciente, pues bueno, se está intentando buscar o determinar distintos marcadores, distintas determinaciones que nos permitan poder pautar las pautas o de actividad física que tienen que llevar a cabo los pacientes. Y para eso, bueno, pues tenemos estos dos proyectos que se están desarrollando. Uno es el proyecto de identificación de los umbrales de esfuerzo a través de la variabilidad de frecuencia cardíaca, que bueno, pues nos han concedido también una beca en la 8ª convocatoria de becas intramurales de ISABIA, en la modalidad A de residentes, la doctora Fuertes, que está aquí con nosotros. Y luego, a partir de ahí, pues se va a desarrollar un sistema de prescripción de ejercicio individualizado pues, a nivel extrahospitalario con los pacientes. A domicilio de los pacientes, basado en estos parámetros de variabilidad de frecuencia cardíaca. Y aquí, de nuevo, pues es fundamental el papel que están llevando los compañeros de la unidad del Departamento de Ciencia de la Salud, con el doctor Sarabia a la cabeza, un poco para desarrollar y poner en marcha todos estos proyectos. ¿Por qué o en qué se basa esto? Pues muy brevemente, porque vamos justo de tiempo, sabemos que cuando el paciente realiza actividad física o entrenamiento o rehabilitación cardíaca basada en la frecuencia cardíaca máxima, que es como generalmente se trabaja en la mayor parte de los programas de rehabilitación, pues hay grupos de pacientes que son respondedores, pero también tenemos una gran cantidad de pacientes que no son respondedores. Lo ideal para que todos los pacientes respondan a la actividad que les programamos es trabajar con umbrales, con zonas de umbrales, con umbral aeróbico, umbrales anaeróbicos. Problema de esto, para poder determinar
estos umbrales, necesitamos llevar a cabo, realizar una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno. Y de nuevo nos encontramos con el problema que comentábamos antes. Tenemos pocos recursos, pocos medios. Es muy difícil que todos los pacientes se les pueda hacer una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, que es lo que nos permitiría determinar dónde están los umbrales de trabajo y cuáles son las zonas en las cuales tiene que trabajar nuestro paciente. Los últimos años, muy recientemente, estos últimos 2 años, pues han aparecido algunos parámetros derivados del estudio de la variabilidad de frecuencia cardíaca. La variabilidad de frecuencia cardíaca es algo que podemos determinar con una banda de un pulsómetro y a partir de ahí, con un software específico, podemos identificar distintos parámetros que se ha visto y se ha correlacionado con los umbrales de trabajo, los umbrales aeróbico y anaeróbico de estos pacientes. Esto que se ha visto que correlaciona en poblaciones de deportistas de alto rendimiento, bueno, pues lo que se va a pretender ahora es ver si estos parámetros también se correlacionan con los umbrales en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La idea es, pues se le pone una banda al paciente, se registra la frecuencia cardíaca. A partir del análisis de la variabilidad de frecuencia cardíaca, pues bueno, utilizando distintas medidas, vamos a intentar identificar cuáles son los umbrales de trabajo de estos pacientes. El proyecto que estamos llevando ahora a cabo es hacer esto mismo al tiempo que se les hace a los pacientes una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, para ver si existe realmente una correlación entre los parámetros que hemos obtenido con el consumo de oxígeno y los parámetros que obtenemos a través del análisis de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y con eso, pues bueno, la idea final es que esto dé lugar a poder desarrollar un proyecto de ejercicio individualizado a los pacientes fuera extrahospitalario, siempre basado en el trabajo en esos umbrales determinados a partir del análisis de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Termino un poco pues recordando que esto surge, el proyecto GEFMOV surge a partir de una pequeña beca que nos concedieron en Isabial, y a partir de ahí pues bueno, se ha desarrollado con todos los pilares y con todos los distintos subproyectos que han ido enriqueciendo este proyecto inicial. Lógicamente, esto pues, no es posible sin la colaboración de un grupo de trabajo amplio, en el que bueno, pues nosotros hemos tenido la suerte de colaborar con el Grupo 36 de Isabial, donde bueno, pues, el profesor Sarabia y el doctor Roche a la cabeza pues, han tirado mucho de este proyecto, y también pues, agradecer a Carles su papel imprescindible en el desarrollo de todos estos proyectos. Muchas gracias. He ido muy rápido, pero no sé si hay alguna duda o... Gracias. A ver, el algoritmo está creado, lo crean los informáticos, nosotros ahí no tenemos trabajo, y lo que hacemos nosotros es nutrir a este algoritmo de información y se le entrena. ¿Cómo se hace esto? Pues se cogen casos clínicos reales, casos de pacientes con informes. Estos informes se escanean y se le dan al algoritmo. Parte del algoritmo de inteligencia artificial lo que hace es extraer toda la información de estos informes. Se extrae todo, absolutamente todo, tanto lo positivo como lo negativo. Con un simple, muchas veces
con una simple fotografía hecha con el móvil, esa información se le pasa al algoritmo de inteligencia artificial, él extrae de ahí palabras claves y elabora la información de ese paciente. Entonces, lo siguiente que hacemos nosotros es explicarle cómo vamos a manejar a ese paciente. Le decimos qué tratamiento se le pone, cuál es el pronóstico que tiene ese paciente, etcétera, etcétera. Cuando eso se hace con cientos de casos, el algoritmo pues empieza a aprender una serie de protocolos de actuación. La siguiente fase es entrenar al algoritmo para ver si ha aprendido algo. De tal manera que se le pasan unos casos clínicos y se le hacen preguntas al algoritmo para ver cómo respondería él en base a lo que nosotros hemos hecho con los casos anteriores. Entonces el algoritmo responde y los expertos somos los que empezamos a decir, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y a partir de ahí el algoritmo sigue aprendiendo y sigue incorporando ese aprendizaje a todo su backup que está creando. Hasta que llega un punto en el que las respuestas que está dando ese algoritmo son similares a las que daría un experto en el tema. En ese momento ya se considera que el algoritmo ya funciona correctamente. Y luego viene la validación externa. Lo que se va a hacer es, con médicos no expertos, en concreto se van a utilizar, vamos a colaborar con residentes de medicina interna, que ellos se les presentarán unos casos clínicos donde, con el apoyo del algoritmo, ellos tomen una serie de decisiones y luego se contrastarán si son las mismas decisiones que hubiera tomado el cardiólogo experto en la materia. Pero digo, nuestra función en ese caso siempre es nutrirlo de información con casos clínicos reales. Es decir, que entiendo es programas, metatextos, hay palabras. Pero, por ejemplo, en estos datos no hay datos radiológicos o analíticos. Sí, también. Hay de todo. En el proyecto que nosotros estamos desarrollando, no se hacen, por ejemplo, datos radiológicos, pero analíticos sí, se le presentan analíticas, lo mismo escaneadas, él interpreta y saca. Hay otros algoritmos en los que sí que se está trabajando con imágenes. Es muy... pues los primeros trabajos que se hicieron en inteligencia artificial fue en el diagnóstico de tumores de mama, porque era algo muy accesible. Parece ser que la imagen radiológica de la mama en las mamografías es algo muy fácil de interpretar por los algoritmos de inteligencia artificial. Y ahí fueron los primeros trabajos que surgieron. Pero nosotros en concreto en estos no estamos trabajando con imagen. En otro aspecto de los trabajos que tienen que ver con genes, poco frecuentes, trabajos genéticos que hacen varios lugares o se realizan en algunos específicos. Pues hay de todo. Generalmente cada hospital trabaja con un laboratorio de genética. Normalmente aquí en España casi todos los centros trabajamos con el mismo laboratorio, pero cuando se ponen en común con los distintos centros europeos, cada uno tiene su laboratorio, es distinto. El proyecto que estamos haciendo de inteligencia artificial en genes a nivel local, lo que se está intentando es utilizar un laboratorio central. Pero bueno, cada uno, hasta ahora, en los grupos europeos, cada uno trabaja con un laboratorio distinto. Sí. En la última parte, Sí. entiendo que habéis ayudado a validar muchas exploraciones para cuantificarla, para crear juegos o las actividades. Pero al final, el point va a ser ese, van a ser dos, supongo. Sí. El objetivo de desarrollar o de llevar a cabo un programa de actividad física en los pacientes con insuficiencia cardíaca es reducir mortalidad y reducir reingresos. Lo que pasa es que en ese camino, hasta que se consiga eso, primero tenemos que validar los distintos prototipos o las distintas pruebas o las distintas actuaciones que vamos a llevar. La idea ahora en el proyecto, en el momento actual, es
aplicar el prototipo, como he dicho, a un escenario real, con pacientes reales, probarlo y verlo. Y luego el siguiente escalón va a ser un estudio multicéntrico donde veamos si efectivamente esto se asocia a una serie de beneficios. Pero mientras, ahora estamos en la fase de desarrollo de ese prototipo, lo que estamos es desarrollando, validándolo. La técnica que he comentado de la validación de frecuencia cardíaca hay que validarla en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya digo que está validada en otros contextos, en otro tipo de poblaciones, y ahora hay que validarlo en insuficiencia cardíaca antes de poder aplicarlo en el escenario real. Vale, no, ahora sí, eso es lo que vamos a... Sí, pregunta sobre la parte práctica de cómo se lleva a cabo. Ahora en este momento no se está haciendo todavía, lo estamos es en la fase de desarrollo. O sea, el prototipo ya lo tenemos y, bueno, el siguiente paso va a ser el probarlo en pacientes. Efectivamente, la idea es llevarlo a la habitación del paciente cuando el paciente acaba de ingresar y que bueno, pues, se instalará en el sillón, se pone el pedalier, se le ponen las gafas de realidad virtual y bueno, pues se programa una sesión de actividad física adaptada a las capacidades del paciente. El paciente empezará en función de su capacidad, de cómo se encuentre y de las comorbilidades que tengan, etcétera, etcétera. Y en función de la respuesta que esté teniendo, pues se van a ir adaptando el programa, a ir incrementando esa actividad física. Este es el programa a nivel del hospital. Claro, lo ideal sería luego poder llevar eso a domicilio del paciente. Lo que pasa es que pues, será complicado porque eso implica que el paciente, o sea, tener muchos dispositivos de estos, poder llevarlo a casa, pues volveríamos a tener lo mismo. No vamos a poder atender toda la demanda que hay. Entonces, lo que se busca serían otras actividades, otras vías alternativas, ¿no? Otros programas. Sabemos que lo ideal es un proyecto, un programa de rehabilitación cardíaca como el que estamos desarrollando aquí, que lleva Vicente Arrarte. Entonces, estos programas de rehabilitación cardíaca estructurados, el problema que tiene es que son pocos los pacientes que pueden acceder a ellos. Entonces, lo que buscamos es crear estos programas de llevarlo a casa del paciente pues con proyectos como el de la variabilidad de frecuencia cardíaca, que nos permita diseñar un programa específico, individualizado para ese paciente, que pueda hacer sin supervisión directa por un médico en ese momento en su casa. Al final el paciente cuando se va de alta en casa va a estar moviéndose, no están quietos, caminan, van a la compra, salen a la calle, etcétera, ¿no? Pues es que esa misma actividad la haga en pro de buscar un beneficio, ¿no? para el propio paciente. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia.